Bienvenidos a una nueva clase de educación artística. Hoy haremos un breve repaso al arte romano. Para eso nos centraremos geográficamente en la península itálica, donde actualmente se ubica el país de Italia. Pero hace más de 2000 años este lugar le pertenecía a una de las civilizaciones más poderosas de toda la historia, la civilización romana. La historia de la antigua Roma es extensa y se divide en 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. Pero antes es necesario hacer un repaso fugaz a sus orígenes. Aquí es donde aparecen en escena los etruscos, un antiguo y misterioso pueblo ubicado en la Toscana, y que de a poco fue extendiendo su territorio. Se considera a los etruscos los predecesores de los romanos, y eso se puede ver en su arte. Los etruscos se destacan por su arte funerario. Ellos construían necrópolis, es decir, una ciudad para sus muertos. Estos túmulos eran tumbas construidas con piedras y cubiertas con un monte de tierra. Pero en su interior nos encontramos con un espacio similar a una vivienda y cubierto completamente con murales coloridos, algo similar a lo que hacían los egipcios. Los etruscos enterraban a sus difuntos dentro de estas viviendas junto a sus objetos más preciados, porque pensaban que los muertos debían estar en un ambiente familiar. Su arte funerario también se destaca en escultura, donde podemos ver un gran parecido a la escultura griega arcaica. Eso nos hace pensar que fueron influenciados por los griegos. Entre lo más destacado encontramos a los sarcófagos etruscos, en donde se representan las parejas. Dentro encontramos la ceniza de los fallecidos. Vamos a ver que los romanos tomaron de los etruscos técnicas artísticas y las usaron para su propia cultura. Según la leyenda, Roma fue fundada el 21 de abril del 753 a.C., por los hermanos Rómulo y Remo. Estos gemelos fueron abandonados al nacer, pero una loba los cuidó y alimentó hasta que fueron encontrados por un pastor. Cuando crecieron, los hermanos quisieron fundar una ciudad en el lugar justo donde habían sido encontrados. Pero una bifurca entre ellos hizo que Rómulo matara a Remo. Una vez fundada la ciudad, Rómulo se convierte en el primer rey de Roma, y de a poco es poblada por refugiados y prófugos de otros pueblos. A falta de mujeres, deciden secuestrar las mujeres de los Sabinos, un pueblo vecino. Este hecho se conoce como el rapto de las Sabinas. Esto desencadenó un enfrentamiento entre los Sabinos y el nuevo pueblo romano, que finalmente las mujeres sabinas terminaron impidiendo. El primer sistema de gobierno que tuvo Roma fue la monarquía, en la que el Estado romano es gobernado por una sola persona, el rey. Rómulo también creó el Senado como sostén para gobernar. Hay poca documentación histórica de este período, pero se sabe que en Roma gobernaron 7 reyes. El último de ellos fue Tarquinio el Soberbio, un rey que usó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control sobre Roma como ningún rey anterior había hecho. Los romanos se hartaron de él cuando Tarquinio permitió que su hijo Sexto violara a Lucrecia, una conocida dama de la época. Finalmente, el rey fue expulsado de la ciudad por la gente. Con este suceso nace un nuevo sistema de gobierno, la República. En este sistema no va a gobernar un rey hasta su muerte, sino que ahora Roma va a estar gobernado por 2 cónsules, y ese cargo duraría solamente un año. La mayoría de los cónsules eran patricios, se denominaban así a la clase alta y poderosa de la antigua Roma. En este período, Roma comienza su expansión de territorios. La clave estaba en su poderoso ejército que arrasaba todo a su paso. Esto hizo que los romanos protagonizaran constantes guerras. Entre sus enemigos más destacados estaban sus antecesores etruscos, que sucumbieron luego de tantas batallas. Los galos, un grupo de pueblo que también fueron vencidos por los romanos. Pero sin lugar a dudas, el enemigo más duro fue Cartago,
una ciudad marina que fue creciendo al mismo ritmo que Roma. Romanos y cartagineses se disputaron el dominio del Mediterráneo en 3 guerras, las famosas guerras púnicas, entre los años 264 y 146 a.C. De la mano del general Aníbal, Cartago venció en más de una ocasión a los romanos, ya que presentaban un gran ejército compuesto hasta por elefantes. Aníbal cruzó los Alpes suizos con su ejército y llegó hasta las puertas de Roma. Los romanos sufrieron una aplastante derrota en la batalla de Canas, pero si algo tenían los romanos era que aprendían de sus derrotas, y luego de varios intentos finalmente vencieron a los cartagineses y se hicieron los dueños del mar Mediterráneo. Pero había un problema, y era que los romanos habían conquistado tantos territorios que eran frecuentes las guerras y rebeliones civiles. Durante la República también se dio una constante lucha de clases entre los patricios, es decir, la clase más rica, y los plebeyos. En este contexto aparece uno de los romanos más influyentes de la época, Julio César. Aunque nació en una familia rica y prestigiosa, Julio César se inclinó políticamente por el partido del pueblo y se opuso al corrupto senado de los ricos. Contando con la fuerza del ejército, con la simpatía del pueblo y con la creciente debilidad y desprestigio del senado, tomó el poder. Se hizo nombrar dictador vitalicio, jefe supremo del ejército, sumo sacerdote e incluso tribuno vitalicio. Dueño de Roma, César hizo reformas políticas para beneficiar a la mayoría del pueblo. Esto llevó a que el Senado conspirara en su contra, sumado a que Julio César quería reinstaurar la monarquía, algo que el pueblo se opuso. Finalmente fue asesinado a puñaladas por todo su Senado. De esta manera se reinstaura la República, pero no por mucho tiempo, ya que el joven hijo adoptivo de César, Octavio, se convierte en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. De esta manera nace el tercer tipo de gobierno, el Imperio Romano. Lo cierto es que Roma volvía a ser una monarquía, aunque el título de rey se cambiara por el de César. Una vez en el poder, Octavio Augusto terminó con las guerras civiles y con los enfrentamientos que desangraban Roma. Instauró la Pax Romana, llamada así a un largo periodo de paz que impuso el imperio sobre los pueblos que estaban bajo su dominio. Esto facilitó el aumento de la influencia romana sobre otros pueblos, dándose lo que se denomina romanización. Las dinastías que gobernaron Roma fueron la dinastía Julio-Claudia, la dinastía Flavia, la dinastía Antonina y la dinastía Severa. En el Imperio Romano gobernaron todo tipo de emperadores. Quizá el mejor de todos ellos fue el emperador Trajano, reconocido por sus conquistas como por sus construcciones a lo largo de todo el imperio y el buen trato que tuvo con los senadores. Con Trajano, Roma alcanza su máxima expansión. Pero no todo fue color de rosa en este período. Muchos emperadores romanos son considerados grandes villanos de la historia. Entre los más recordados se encuentran Tiberio, conocido como el hombre triste y amargado que no quería ser emperador. Al principio gobernó sabiamente y fue un gran administrador, pero después se entregó a los excesos y a las perversiones sexuales. Algunas fuentes señalan que fue un pedófilo. Tras su muerte lo sucedió su sobrino e hijo adoptivo Calígula, considerado por muchos como el gobernante más tirano y demente de todos los tiempos. Calígula gobernó solo 4 años y al principio se destacó por su buen gobierno, pero una repentina enfermedad lo dejó al borde de la muerte. Cuando se recuperó no volvió a ser el mismo, se volvió cruel, sádico y perverso.
Él mismo se autonombró un dios y mandó erigir varias estatuas a su nombre. Se sabe también que tuvo relaciones de incesto con sus 3 hermanas y las obligaba a prostituirse. Cuando murió Drusila, una de sus hermanas, la hizo consagrar una diosa y como luto prohibió al pueblo bañarse, cenar con parientes y hasta reírse. El castigo era la pena de muerte. Calígula derrochó el tesoro imperial reunido por Augusto con fiestas, orgías sexuales y sacrificios humanos. También se sabe que adoraba a su caballo Incitatus, a tal punto que lo nombró cónsul. El animal participaba en los hipódromos y la noche anterior a una carrera, el emperador dormía junto al animal y se decretaba un silencio general, que nadie podía violar en toda la ciudad bajo pena de muerte, con el fin de que el caballo descansase correctamente. Finalmente, su entorno se cansó de Calígula y fue asesinado por el prefecto de su guardia pretoriana. Nerón fue otro de los peores emperadores de Roma. Era hijo de Agripina, hermana de Calígula, quien lo controlaba hasta que Nerón se cansó y la mandó a asesinar. A partir de aquí, Nerón también se volvió un sádico y perverso. Cuenta la historia que mientras Roma ardía por un gran incendio, Nerón tocaba la lira, aunque fuentes señalan que esto no fue real. Al contrario, Nerón brindó ayuda a los damnificados. Se dice que culpó a los cristianos del incendio y mandó a hacer persecuciones y crucifixiones masivas. Él mismo se consideraba un artista y cómico. Finalmente, tras una rebelión, se hizo matar por su secretario. Otro de los emperadores más odiados fue Cómodo. Con él comienza la decadencia del Imperio Romano. Es conocido como el emperador gladiador, ya que él mismo solía pelear en el Coliseo. Se dice que nunca perdió una batalla, pero lo cierto es que luchaba con mejores armas que sus oponentes, y a menudo llevaba ciudadanos con problemas físicos a la arena. Los humillaba, torturaba y asesinaba frente a la multitud. También se ensañaba con todo tipo de animales, como leones, elefantes, avestruces y hasta jirafas. Se cuenta que en un solo día mató a 100 leones. Por esto mismo se ganó el odio de su gente y finalmente fue estrangulado en el baño por Narciso, un luchador que además era su propio entrenador. Caracalla fue otro tirano que tuvo el Imperio Romano. Odiaba tanto a su hermano que lo borró de su retrato familiar y posteriormente lo mandó a asesinar a él y a 20.000 testigos que estaban en el lugar. Le gustaba ir más a la guerra que gobernar. En una de sus campañas fue asesinado por su propio guardia por la espalda mientras orinaba. Y por último, Heliogábalo, quizá el más excéntrico de todos los emperadores. Su gobierno duró tan solo 4 años, pero le valieron para ganarse la fama del peor emperador romano. Habiendo ascendido al poder a los 14 años, su mandato como emperador fue una especie de fiestas negras constantes. Se dice que se maquillaba, se ponía peluca y salía a prostituirse en la noche romana. También se casó con 2 hombres a la vez y manifestó su deseo de ejercer como esposa. Finalmente quiso cambiarse de sexo quirúrgicamente. Heliogábalo fue un personaje fuera de su tiempo, en parte porque fue el primer transexual de la historia del que se tiene constancia. Esto molestaba mucho a su senado y a su pueblo, sumado a que destruía los santuarios religiosos y gastaba tanto dinero en fiestas que dejó al imperio al borde de la quiebra. Finalmente, en mitad de una ferviente oposición, el joven emperador fue decapitado y arrastrado por las calles de Roma por sus guardias, y en su lugar pusieron a su primo Alejandro Severo, que tiempo después también fue asesinado, dando comienzo así a la anarquía del siglo III.
En la época del Imperio también hubo desastres naturales, como la erupción del Vesubio, que acabó con los pueblos de Pompeya y Herculano. El volcán despertó de madrugada y no dio tiempo a sus ciudadanos de escapar de la lava y las cenizas. Estas no son esculturas de piedra, son personas reales que murieron casi al instante. En ellos se puede ver sus últimos momentos de vida antes de ser cubierto por las cenizas ardientes. El imperio también sufrió la pandemia conocida como la peste antonina, que mató a más de 5 millones de personas. Finalmente, luego de periodos de anarquías, el imperio entra en decadencia y termina dividiéndose en dos partes, algo que veremos en la próxima clase.